Empieza a grabar, por favor, momentito. Doctor, buenas noches. Disculpe, soy Andy Ruiz. Lo que pasa es que un compañero de nosotros todavía no se conecta. No sé si podríamos esperarlo un momentito. Bien, ya vemos la diapositiva. Por favor, puede empezar el grupo, la exposición del día de hoy. Bueno, ¿se me escucha? Aló, buenas noches. Buenas noches, si se le escucha bien. Es que le decía que un compañero de nosotros estaba confundido con el link. A ver si lo podemos esperar un ratito que se conecte. Ok, no desean No. mucho, si no, igual empezamos. Claro. Buenas, ya podemos iniciar, doctor. Pueden empezar, por favor. Sí. Muy buenas noches. Quienes habla soy Andy Ruizmero. Y hoy vamos a presentarles el tema de lo que es en derecho tributario, definiciones de gestión de tributaria, actos y resoluciones, verificaciones y oficios. Los integrantes son Albia Santana Steven, Castro Viteri Nelson y Ruizmero Yandri, quienes hablan. Vamos a comenzar entonces por lo que son las definiciones de lo que son gestiones tributarias, en la cual es la función, no es nada menos que es la función administrativa que se dirige hacia la aplicación de los tributos. Esta está integrada por todas las actividades tendentes a la cuantificación y determinación de la deuda tributaria, en lo cual es la comprobación del comportamiento del sujeto pasivo por parte de la administración y la recaudación o pago de las deudas tributarias, y que en ese sentido estricto abarca únicamente lo que es la liquidación y comprobación. Era la diapositiva, disculpe. Bien, entonces vemos ya, entonces vemos sobre la determinación, perdón, sobre lo que es las gestiones tributarias. Como apreciamos en el artículo 72 del Código Tributario, vemos que nos habla sobre la gestión tributaria, lo cual nos dice que son las funciones administrativas tributarias que comprenden las gestiones distintas y separadas, la determinación y recaudación de los tributos y de la resolución de las reclamaciones que contra ellas se presentan. Entonces vamos a ver unos puntos aquí directamente, en los cuales hablamos directamente sobre la determinación, que no es nada menos que el acto o conjunto de actos que provienen de los sujetos pasivos o de los sujetos pasivos de la administración tributaria, que estaban encaminados a declarar o establecer existencia del hecho generador, de la base imponible y de la cuantía del tributo.
También vemos otra definición muy acertada en la cual se determina que es la obligación tributaria, que como lo pudimos ver, que es el acto o conjunto de actos reglados realizados por la administración activa, tendiente a establecer en cada caso particular la existencia del hecho del generador y del sujeto obligado en la base imponible y la cuantía del tributo. Que vemos que son un poco similares estas definiciones. Entonces podemos ver que mediante esta aplicación de las técnicas y procedimientos de la auditoría tributaria, la administración tributaria lleva a cabo el mandato legal, en el cual es fiscalizar los cumplimientos de los tributos y de los contribuyentes, en el cual se encuentra expresamente tipificado en el código. También como un aporte único, se podría decir que en el Código Tributario, en sus artículos 91, 92 y 93, se establecen 3 formas de determinaciones que pueden ser realizadas por parte de la Administración Tributaria. Y es así como se señala que la determinación se realizará de forma directa y de forma presuntiva y de forma mixta. Vamos a hablar ahora sobre lo que es la recaudación de los tributos, que es aquella parte de los ingresos públicos que obtienen las distintas administraciones públicas a través de las exigencias de los tributos, en el cual son establecidas de forma unilateral por lo que es un ratito, me olvido, aquí está, recaudaciones de tributos, ya, en la cual es que son establecidas de manera unilateral por el Estado hacia las demás personas, ya son pasivas o los contribuyentes pasivos o los contribuyentes activos. En el cual también vemos que la recaudación tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas y sanciones tributarias, y además de recursos de naturaleza pública que deben satisfacer las obligaciones al pago de dicha recaudación, que pueden realizarse tanto en los periodos voluntarios como en los periodos ejecutivos, en cual se dividen estos dos. Periodo voluntario, como ya lo dice su palabra, es cuando se paga dentro de los plazos, y el periodo ejecutivo es cuando se pueden hacer de distintas formas, o sea, se pagan dentro de los 6 meses o el año, en el año que tienen el plazo para pagar. Entonces vamos a ver sobre lo que son los actos, en el cual vemos que dentro de los actos administrativos tributarios no existe como tal una definición concreta en la cual tenemos que ver como por separado lo que son los actos administrativos y lo que es los actos en el tributo. El primero vemos que en los actos es la decisión general o especial que en el ejercicio de sus funciones administrativas toma de una forma unilateral la autoridad administrativa y que afecta derechos e intereses particulares en sus entidades públicas. Y específicamente en el artículo 98 del Código Orgánico Administrativo se define lo siguiente, que el acto administrativo es la declaración unilateral de voluntades efectuadas en un ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos individuales o generales que siempre que agote su cumplimiento y de forma directa se expedirá por cualquier medio documental, físico, digital, que hará constancia de expediente administrativo. Bueno, habiendo ya mencionado estos dos conceptos, podemos definir que el acto administrativo tributario vendría a ser la declaración unilateral que se ve realizada en el ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos de formas individuales o generales de forma directa. Una manera más explícita de decirlo, que es el acto tributario que se rige por sus propias instituciones, normas, pero requiere inaudiblemente de una organización de actividad administrativa que tiene como cometido público ejercer lo efectivo, los derechos y obligaciones de las partes. Las obligaciones tributarias también están determinadas por la ley en la etapa administrativa que corresponde a hacerla efectiva de dicha ley, para comprobar la existencia de los presuntos del tributo y establecer su cuantía, y de controlar y asegurar el cumplimiento de las prestaciones tributarias. Sin embargo, es la obligación tributaria la que explica y justifica todo este despliegue de la actividad administrativa. Bueno, con esto acá mi parte de la exposición. Le damos paso al compañero Steven que continúe con la exposición. Buenas noches compañeros, buenas noches abogados. Yo soy el estudiante Albia Santana Kevin Steven y les voy a hablar sobre la definición de las resoluciones y de las verificaciones.
Bueno, comenzando un poco sobre las resoluciones. Sabemos que una resolución es el acto procesal del cual proviene de un tribunal y que este tribunal, mediante este acto procesal, ayuda a resolver las peticiones de las partes o a su vez también llega a autorizar o ordenar el cumplimiento de ciertas medidas determinadas. Hablando más en el tema del derecho tributario, las resoluciones en los procedimientos tributarios se pueden definir como una forma de finalizar un procedimiento tributario. Mediante estas resoluciones, el órgano administrativo competente resolverá de forma clara todos los puntos que se planteen en los procedimientos de aplicación de los tributos. Y este deberá ser motivada con referencia a hechos y fundamento de derechos. Es decir, que en el derecho tributario, las resoluciones siempre deben ser motivadas de forma adecuada para poder llegar a una resolución adecuada y clara. Ahora, hablando un poco sobre las verificaciones son el conjunto de acciones y procedimientos otorgados por la ley y la autoridad fiscal, las cuales tienen como finalidad inspeccionar y constatar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias a cargo de los contribuyentes, los obligados solidarios y los terceros con ellos relacionados. Podemos decir también que las verificaciones pueden ser vistas como un medio que puede tener el Estado como para observar que las empresas estén cumpliendo con todas las obligaciones tributarias que cuentan. Y viendo en casos de incumplimientos, de omisiones a estos tributos, suelen ser castigados con multas o cierres temporales. Y en casos excepcionales también con medidas privativas de libertad. Con esto damos paso al compañero Nelson, que continúa con la exposición. Hola, buenas noches. Dentro de los oficios de derecho tributario tenemos varios sujetos y oficios, obviamente, que forman parte de ella. Entre ellos tenemos el sujeto activo, que es el ente público acreedor del tributo, y el sujeto pasivo, que es la persona que adquiere la deuda. Ese es el sujeto pasivo. También tenemos el contribuyente, que es la persona natural o jurídica, a la cual la ley le impone la prestación, la prestación tributaria, luego la verificación de su hecho generador. Nunca se perderá su condición de contribuyente, según la ley lo determina, aunque esta persona desplace o venda el bien o el negocio al cual haga que genere tributos. El hecho imponible o generador, esto se entiende por el presupuesto establecido por la ley para configurar el tributo, y de otro punto de vista es el conjunto de circunstancias o hechos, presupuestos fácticos, a cuya ocurrencia se le vincula el nacimiento de la obligación tributaria. Por ejemplo, dentro de la importación de un vehículo, el acto jurídico de importar, eso genera impuestos, tributos. El nacimiento, a lo que se le denomina el nacimiento de las circunstancias de la acción que se realiza el presupuesto establecido por la ley para configurar un tributo. Cuando nace esta acción, se configura el presupuesto y nace el tributo. Los responsables, que es la persona que, sin tener carácter de contribuyente, debe, por disposición de la ley, cumplir con las obligaciones atribuidas a este. Toda obligación tributaria es solidaria entre el contribuyente y el responsable, quedando salvo el derecho de este de repetir lo pagado. El responsable como adquiriente o sucesor. Existen otras formas de hacerse responsables. Entre ellas tenemos la adquisición de bienes y raíces,
que es decir, que si a mí me venden una casa, la cual tenga que pagar alícuotas o deba predios urbanos, todos los tributos que se deben de pagar se transfieren a mi cuenta. Los adquirientes de negocios o empresas, por todos los tributos que se hallaren adeudando, generados por la actividad de dicho negocio, se transfiere que es el nuevo dueño. Cuando las sociedades también sustituyen a otras sociedades, eso sigue generando el tributo, y eso es una de las formas de ligar el tributo. Dentro de la liquidación de deudas o formas de determinar con un tributo, tenemos la liquidación de la responsabilidad tributaria. Bueno, tenemos 5: la solución o pago, la compensación, la confusión, la remisión y la prescripción de la acción de cobro. Dentro de la compensación, se trata sobre cuando la persona hace el pago total o parcial de la deuda que se debe, contando con las deudas, las multas, los impuestos y todo. La confusión, si se extingue por confusión, la obligación tributaria es cuando el acreedor de esta se convierte en obligación, consecuencia de la transmisión o transferencia de algún bien de un origen, de un tributo respectivo. La prescripción de acción de cobro, que es un plazo el cual prescribe, la obligación y la acción de cobro de los créditos tributarios y sus intereses. Así también como la de las multas por incumplimientos de deberes, también prescribirá dentro del plazo de 5 años, contados desde la fecha de nacimiento. Y por último tenemos la interrupción de la prescripción del acto de cobro, que es un mecanismo que suelen utilizar los abogados. Dice que la prescripción se interrumpe por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del deudor o con la cita legal del auto de pago. No se tomará en cuenta la interrupción por la citación del auto de pago cuando la ejecución hubiere dejado continuarse por más de 2 años, salvo lo precautelado en el artículo 247, o por el afianzamiento de las obligaciones tributarias discutidas. Gracias. Por favor, yo quiero reforzar esta parte de aquí antes de que avance, porque hubieron algunos conceptos que quedaron solo en mera normativa jurídica. La normativa jurídica es técnica, por lo tanto, dice con los términos precisos lo que quiere decir, pero ya en la interpretación filosófica o en el entendimiento del alcance de una norma jurídica debe ser desglosado, debe ser desmenuzado a fin de que podamos entender lo que está la norma jurídica. Alguien me ponga el concepto de hecho generador que fue puesto allí. ¿Quién tiene la diapositiva, por favor? Le comparto pantalla donde está el hecho generador. Ya, sí, eso estoy solicitando, por favor. Ya. Vaya compartiendo las que algunas cosas quedaron más abajo. Sujeto pasivo es sencillo. Contribuyente también. Ahí está, el Hecho generador. ¿Sí? Usted había leído el concepto que dice que está allí. No sé si no alcanza a entender o ver el artículo 16 del Código Tributario. Lo cierto es que el derecho general. Se le silenció el micrófono. Ya, el hecho generador, ¿por qué no lo pusieron de la parte legal? Claro. Dice, obligación tributaria es el vínculo jurídico que existe entre una persona
existente entre el Estado y las entidades acreedoras del tributo y los contribuyentes responsables o aquellos que en virtud de la cual debe satisfacer una prestación de dinero, especie o servicio apreciable en dinero al verificarse el hecho generador por la ley. Por lo tanto, nos dicen que hay una obligación tributaria entre las personas ciudadanos llamados contribuyentes y un ente estatal que se llama administración tributaria. ¿Qué es lo que se debe? Se debe los tributos, cualquiera de sus formas, impuestos, tasas o contribuciones especiales, y finalmente esto se paga en dinero, en especie, en servicio apreciable. Realmente en la práctica solo se paga en dinero, salvo que haya una entrega, una dación de pago que el SRI pocas veces la hace porque quiere hacer un peritaje que llega a afectar al dueño del predio. Pero dice que al verificarse el hecho generador previsto en la ley, ¿qué es el hecho generador? El 16 le decía, lo dice claramente, se entiende por hecho generador al presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo. Ese concepto no lo dieron ustedes, pero el código lo expresa de esa manera y es un poquito, o yo diría igual de confuso como el que están leyendo, porque no dice mucho. Ahí sí, perfecto. Se entiende por hecho generador al presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo. No se entiende, por lo menos a la primera pasada no se entiende, pero si vemos un poquito más profundo cada parte del concepto, vamos a encontrar claro que el hecho generador es un acontecimiento que dice, ¿usted paga o no paga tributo? Dice, se entiende por hecho generador al presupuesto establecido por la ley. Significa que el hecho generador debe estar establecido en la ley. No es otra norma. Todos los que compran pagan IVA. Ah, ya está en la ley. ¿Cuál es el hecho generador? Adquirir el bien, comprar. Todos los que tienen casa pagan los predios urbanos. ¿Cuál es el hecho generador? Ser propietario de un bien inmueble urbano. Al pago de alcabala, todos los que compran casa o barcos tienen que pagar alcabala. Ah, eso debe decir la ley. Eso es el 22 del COTAT. Entonces, el hecho generador tiene que estar establecido en la ley. Y configura el tributo porque lo dice claramente. Si compra, paga impuestos. Si tiene bien vivienda, paga impuestos. Lo establece la ley, pero con fines de establecer un tributo. Entonces, eso desde el punto de vista estrictamente legal, conceptual. Pero si vamos allá, yo quisiera recordar un maestro de la maestría, valga la redundancia, que nos decía lo siguiente. El hecho generador es como un paraguas o como una carpa. Todo aquel que pasa bajo esa carpa paga impuestos. Parece no tener sentido, pero ya he explicado. El hecho generador es el presupuesto legal. Quien pasa por aquí, paga impuestos. Entonces vemos que todo tributo tiene un hecho generador. Y hay que identificar cuál es el hecho generador. Contribuciones especiales. Usted se toma una cerveza o un whisky y está pagando un tributo porque la ley dice que todas las bebidas alcohólicas importadas tienen que estar pagando un tributo especial, una contribución especial, a más del IVA. Consecuentemente, si ustedes están en una tienda y pasan por ahí, pagan tributo. Si usted no compra una cartera, Arely, si usted no compra una cartera, no tiene que pagar IVA. En el momento en que la compra, paga IVA. En el momento en que pasa por ese hecho generador, por esa carpa, paga impuestos. No tiene casa, no paga impuestos. Pero si tiene una casa, paga impuestos. El impuesto a la renta, si no gana más de 11.300 y pico, no paga impuestos. Pero si gana más de 11.300 y pico, paga impuestos. Es sencillo, ese es el hecho generador. Así se explica, así se entiende. Es un presupuesto establecido en la ley, debe estar constante en la ley, que determina quiénes y en qué circunstancias pagan el tributo. ¿Está claro? Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos. Pero vamos a las diapositivas, joven.
Bueno, ya ese es los tipos de sujetos: sujeto activo el Estado, sujeto pasivo, los contribuyentes, personas. Responsable. ¿En cuál pongo? Sigue así bajando, ya nomás. Otro responsable, los agentes de retención. Los agentes de retención y bueno, eso lo saben. Esta parte sí quiero verla. Dice aquí, el anterior, que extingue Aquí. una obligación. ¿Cuándo se termina la obligación tributaria? La ley nos dice en algunas circunstancias. La primera, usted debe, coge su dinero y paga. Si revisamos el Código Civil nos dice lo mismo, cuáles son, cómo se extinguen las obligaciones en forma general, y nos da como 13. El Código Tributario nos da 11, y la más conocida es que si usted debe un tributo y lo paga, ahí terminó, ahí murió Gardel, ya desapareció, ya no hay deuda, ya no hay obligación, ya no hay ese vínculo jurídico entre el ente administrador del tributo y el contribuyente, se desata, porque se solucionó. Por eso se llama pago o solución baje. ¿Sí está claro esa primera? Si ustedes deben un tributo, lo pagan, se acabó el problema. Soluciona el problema, pagándolo. Siga. La compensación. La compensación tiene que ver con que el SRI le debe a usted y usted le debe el SRI. ¿Cuándo usted le debe el SRI? Por ejemplo, a ver, usted viene y dice, ¿sabe qué? Me han retenido $1,000 por concepto de impuesto a la renta. Y si bien es cierto, yo facturé, llegué hasta 10,000, me retuvieron el 10% como profesional del derecho. Por lo tanto, si 10,000 recibí al año, me retuvieron $1,000. Y como no pasé el monto, la base imponible, que es 11,000 y pico, no tengo que pagar. Entonces le dice, véngame para acá, devuélvame ese dinerito, devuélvame ese billetito que me debe. Y el RCI dice, sí, efectivamente, no debieron retenerte, y como ya lo pagaron como agente de retención, te lo voy a devolver, te lo voy a devolver. Primero reviso si usted le está debiendo al Estado, y si usted tuviera una deuda al Estado, el Estado dice, mira, son 1,000 que te tengo que devolver, pero tú me estás debiendo una contribución especial, tú me estás debiendo un impuesto a la herencia, entonces yo no te devuelvo los $100, sino te devuelvo 20 porque 80 me debías, y solo te ten tus 20. Eso se llama compensación. Dos obligaciones de cada lado se cuadran para que el que debe más sea el que reciba, y el que debe menos se le extingue su obligación. Entonces, si en un momento dado ya el SRI te debía una cantidad y tú le debías otra y te la compensaron, ya se acaba la deuda. ¿Está claro eso? Sí, está claro. Me gusta hablar solo. ¿Sí está claro? Sí, sí está claro de Sí, la sí, compensación. Sí, está claro. Eso, por lo menos Sí, digan. profesor. Avance. Uno de los más complicados, pero si ustedes lo analizan bien, el concepto es sencillo, la confusión. Siga bajando hoy. La confusión, que no tiene que ver nada con ese joven que está preguntando. Dice el concepto: se extingue por confusión la obligación tributaria cuando el acreedor se convierte en deudor de dicha obligación como consecuencia de una transmisión o transferencia de los bienes, derechos que origina cada tributo respectivo. En español, lo que está diciendo aquí es que para que haya confusión, debe haber un acreedor que al mismo tiempo se convierte en deudor. La cosa está complicada, ¿no es cierto? No entendemos, profesor. Vayan a estudiar Código Civil. ¿Qué es la confusión? Es un modo de extinguir la obligación, y consiste cuando usted es al mismo tiempo acreedor y al mismo tiempo deudor. ¿Y esto cómo es? Se los pongo en primera del plano civil. Sea Pedro tiene una ferretería, yo le proveo cemento. Sea Pedro me debe por concepto de cemento $5,000, porque cada semana me pide
500 sacos de cemento. Entonces yo le digo, llévalo allí, pero me firma una letra y me debes eso de allí. Su negocio no anda tan bien o él se va del país y me lo vende. Dice, ¿sabe qué? Mira, yo te voy a ya ando vendiendo mi negocio porque me voy, mi ferretería porque me voy a Estados Unidos. Te la vendo. Entonces, yo le pregunto, oye, pero ¿cuáles son tus pasivos y cuáles son tus activos para ver si me interesa? Y él dice, mira, yo debo 10 mil dólares, pero mis activos son 50 mil. Por lo tanto, 50 mil menos 10 mil, realmente el patrimonio neto de la empresa es de 40 mil. Dame 30 mil en efectivo y después me pagan los demás. Listo. ¿Sí? Yo le convengo el pago de 40 mil. Ten los 40 mil. Pero no nos acordamos que sea Pedro me debía los 5,000 sacos de cemento. Pero aún así la compré, porque dentro del inventario decían son 10,000 y ni siquiera me di cuenta que era mi deuda misma. O sea, yo compro la ferretería de Sea Pedro, que tiene 10,000 en deudas, y de esas 10,000 me debía realmente a mí mismo 5,000 dólares. Como consecuencia, yo que ya compré esa empresa, ya sigue estando en sus activos la deuda, en su patrimonio la deuda, pero ya soy al mismo tiempo a quien le deben, porque ya la ferretería desapareció y pasó a mi nombre. Por lo tanto, ahí vemos una deuda en la cual se confunde el acreedor, en este caso yo, con el deudor que yo mismo porque compré la ferretería. O sea, las dos personas son deudor y acreedor al mismo tiempo. Lo mismo existe con la transmisión y ya si estudiaron o si se acuerdan que a la que me di clase, la transmisión, cuando hablamos de transmisión, hablamos exclusivamente de un modo de adquirir dominio llamado sucesión por causa de muerte. Es decir, lo que se hereda es por transmisión y no por transferencia. Y en esto distinga cuál es el problema en estas dos palabras. Es que cuando se transmite, no hay entre vivos. Cuando hay vivos, cuando los dos están vivos, se llama transferencia porque voluntariamente se entrega un bien a la otra persona. Pero si no hace esa gestión de salirse, si no hace la gestión necesaria para, en este caso, si no, no se hace la gestión necesaria para cancelar el tributo, se confunde. Pasa a ser acreedor y pasa a ser deudor. Entonces, si alguien fallece, papá le debía al hijo, le dijo, hijo, ¿sabes qué? Yo necesito activar el carro, préstame $1,000. Y el hijo viene y toma $1,000, papá. ¿Sí? Te los debo y para eso te firmo una letra de cambio. Entonces, el papá le debe al hijo $1,000. Fallece el papá y él hereda el carro. El carro vale 5,000, pero el carro está debiendo 1,000 al papá y 1,000 al mecánico. El mecánico tendrá que pagar, heredad del carro paga. Pero ¿y cómo me pago a mí mismo los $1,000 que me debía, que debía a mi papá si ya la herencia es mía? Se confundió la obligación, se confundió, porque al mismo tiempo el deudor es el acreedor, por lo tanto no tiene sentido que saques de tu bolsillo, toma, cobres y te guardes en el bolsillo. Por eso se llama confusión, se confunden las dos obligaciones, las obligaciones del acreedor con las obligaciones del deudor por concepto de confusión. Ahora, pasémoslo al plano administrativo tributario. ¿Cómo se puede justificar una confusión? El SRI va a poner una empresa, una sucursal en Puerto Viejo y ¡pum! Le compra a una persona. Y esa persona le debe al SRI sus tributos. O sea, esa empresa que se compra a esa persona, el SRI dice, mira, yo compro esta empresa, así mismo la compro en
60.000, pero debe 40.000, por lo tanto el patrimonio neto es 40.000. Bueno, lo que hay que hacer es pagarle a todas las personas que se les debe. Y el SRI viene y dice, oiga, pero voy a pagarle a mi deudor y a mi acreedor, y mi acreedor es la administración tributaria. Si ya vemos a un SRI que al mismo tiempo es acreedor y al mismo tiempo es deudor. ¿Sí está claro esta explicación? Sí, sí está claro. Los demás, por favor. Sí, doctor. En el ámbito tributario, como usted lo hace ver, o sea, no lo entiendo muy bien, doctor. Anteriormente sí, como lo explicó, está claro, pero, o sea, si el En el Estado le ámbito compraría, tributario, vamos otra vez. Ok, ya, vamos otra vez. Vamos allí. Usted está alquilando un local, una casa, ¿no? Usted es el propietario y por concepto del tributo de alquiler, el SRI le cobra el IVA, ¿no es cierto? Usted tiene 10 locales en esa casita y cobra a $200 el 20%, el 10%, perdón, el 12% del IVA, salen como $24, ¿no? Por cada local. Y como tiene 10, usted los tiene alquilados, es decir, al SRI le está debiendo como $2.400 por mes. ¿Sí? Viene el SRI y dice, mira, tú estás alquilando allá, yo quiero una oficina, te la compro. Y usted como propietario le dice, mire, yo tengo, la casa es mía realmente, pero yo estoy debiendo al banco tal cantidad y estoy debiendo impuestos. Usted la compra, usted se hace cargo de los impuestos. Y conviene, y pagan y traspasan el bien. Ahora tal empresa es la propietaria de esos locales donde va a poner funcionar el SRI. Y cuando quieren sanear el bien, es decir, cuando quieren dar por establecido para que no deba nada, no tenga ningún problema ese bien que fue comprado, se encuentra usted de que ese bien, el propietario de ese bien le debía al SRI la cantidad de $120, perdón, de $1.200 por concepto de impuesto del IVA de esos bienes. Consecuentemente, hay una deuda de 2.500. ¿Y a quién le pagamos y a quién le cobramos? No que el IVA ya compró la casa. La casa le debe al SRI, pero el SRI al mismo tiempo ya compró la casa. Por lo tanto, se confunde, hay una confusión entre la deuda y el acreedor, entre la deuda del acreedor y la deuda que tiene el deudor, porque se viene siendo la misma persona. Eres dueño del bien, pero al mismo tiempo tienes obligaciones para contigo mismo, porque si con un tercero no hay problema, no hay confusión. Si yo le debo a Campo Verde, le debo dinero, y aunque yo haya comprado la casa que me debía a mí también, ya no puedo pagarme a mí mismo, porque la deuda se confundió, es decir, la identidad del acreedor y la identidad del deudor es el mismo. Nunca se ha tocado usted que usted mismo se presta dinero. ¿Sabe qué? Yo estoy reuniendo estos $1.000 para, estos $100 para algo y los tiene. Estos son $100 para esto. Y usted viene y dice, tengo esta necesidad, voy de estos $100 que tengo guardados para tal obligación y lo compro. Que mañana lo devuelvo. Y ocurre que en la práctica usted es el acreedor y usted es el deudor simultáneamente. Y esos tipos de situaciones la ley le llama confusión. entonces, doctor, hay que haber saneado la deuda entonces. Queda extinguida, no Es saneada. una forma de Ah, extinguir una extinguir, deuda. ya. Ese es el término completo. La confusión extingue la obligación porque al deberse a uno mismo no tiene sentido. Te sacas de un bolsillo para ponerte el otro, no tiene sentido. No sube el patrimonio, no afecta el patrimonio. Y no tiene sentido. La siguiente. La revisión, perdón.
Perdón es remitir. Perdonar es remisión es igual a perdón. Y aquí el 54 dice claramente, las deudas tributarias solo podrán condonarse. Con otro sinónimo, condonarse significa perdonarse. O remitirse en virtud de la ley. Volvemos al principio del derecho tributario, el principio de legalidad. Debe estar establecido en la ley. El hecho generador, el impuesto, los contribuyentes, todo debe estar en la ley para que surta el efecto jurídico deseado. ¿Qué es una remisión? Que el acreedor te diga, mire, 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 yo ya no quiero cobrar, quédate con aquello, te lo regalo. Esa es la remisión o perdón, conocido en términos campechanos. Remisión o condonación es igual a perdón. Me debes, ya no me pagas. El SRI condona sí en casos especialísimos. Las personas que estén en estas circunstancias no pagan impuestos y pueden vivir en el departamento hasta 15 días. Y vive en el departamento, está en deuda y dice, no, ya no me debes nada. En cuestiones tributarias se da la condonación, sí. Pero poquísimo y más que todo en situaciones políticas determinadas. Por lo tanto, hay confusión cuando el acreedor al mismo tiempo es el deudor. Vamos a la siguiente. ¿Alguna pregunta? Vamos con la prescripción. ¿Qué es prescripción? Concepto jurídico civil. La prescripción es un modo de adquirir el dominio y es un modo también de extinguir la obligación. ¿Qué significa eso? Que si usted debe y ya pasó el tiempo que le cobraran, ya no es culpable. La prescripción de la acción de cobro tiene un plazo de, si no está, déjeme ver, de 5 años. Contados las fechas que fueron exigibles. Que se prescribe, que se extinguen las obligaciones. ¿Sabes qué? Esta es la clásica. Esta es la más clásica porque generalmente el SRI te cobra tiempo. Usted hereda un bien de un familiar suyo. Y pasa 1 año y no pagó, pasa 2 años y no pagó, pasa 3 años y no pagó, pasa 4 años y no pagó y pasa 5 años. Y a los 5 años le dicen, bueno, ya no me debe nada porque prescribió la deuda. El artículo 55 nos dice, en un momento dado, el SRI viene y dice, ¿sabe qué? Ustedes me deben tal cosa. Y ustedes que han estado cuidándose al respecto no deben realmente nada. Entonces el SRI dice, ¿sabe qué usted me debe? Y en ese momento, está bien, yo te debo, pero ya pasaron los 5 años. Ya, aunque te deba, ya no tengo por qué pagarte. Y eso se llama prescripción de la deuda. Prescripción, perdón, de la deuda tributaria o de la acción de cobro. El SRI no puede seguirte. Lo mismo ocurre en los últimos en los predios urbanos. Ustedes han pagado predios urbanos, van al municipio y no les cobran desde el año 2001. Le cobran los últimos 6 años. Porque la ley le exige a la persona que está haciendo de autoridad administrativa que tiene que respetar el derecho de prescripción. No puede decir, ¿sabe qué? Campo Verde, a pagarme el impuesto a la renta del año 2001. Y en ese momento, sí, es cierto. Yo en el 2001 sí trabajaba, pero se me pasó por alto pagar, por lo tanto, no puedo alegar la prescripción de la acción de cobro. ¿Está claro? Ahora sí está claro. Sí, abogado, era una pregunta aquí. Eso le iba a Dime. preguntar, ¿cómo uno alega la prescripción de la acción de cobro? A ver, vas al municipio. Claro, Sale la funcionaria pública que está allí, que la pusieron por palanca porque hizo campaña, no sabe nada de tributo, y la ponen allí. Y dice, a ver, déjeme ver, usted pagó hasta el año 2010. Por lo tanto, 2011 son $5, 2012 $10, 2013 $10, 2014 15, 16, $18, 2019 y 20 $18. Por lo tanto, son $180.
Pero usted bien dice, no, pues yo aprendí en clase, aunque no tenía la cámara apagada, medio escuché, que me Está dijeron, encendida. Acá estoy, es en otra cámara que está. que si yo debo los 6 últimos años ya no tengo que pagar, entonces saco cuenta, me quiere pagar 2010, yo no puedo pagar de 2010, 2011, 2012, 2013. Ya extinguieron, y como la chica no sabe, usted tiene que hacer un escrito y presentarlo a la tesorería diciendo, yo quiero pagar la predio urbano, me he presentado a la planilla, pero me están cobrando más del año 2014 para abajo. Y yo en el 2014 no estaba en Ecuador, 2014 no estaba, por lo tanto, no los pagué, pero ya vine nuevamente a Ecuador y quiero ponerme al día. Entonces, solo le pueden cobrar los últimos 6 años. En este caso, del 2015 en adelante. 2013, 2014, 2015, no, porque usted puede pagarlo. Pero usted puede presentar el escrito y decirle, señor de tesorera de tal institución tributaria, lógicamente, solo debe cobrarme de acuerdo al artículo 55 las 5 últimas y incluido estas 6 últimos años. Los otros ya prescribieron y no pueden hacer la compra porque ya se extinguió la forma de impulsar una acción de cobro. Obviamente, vuelvo y repito, la prescripción es un método extintivo de dominio que consiste en que pasados 5 años, los de ahí para abajo, y el primer año no se cuenta, de ahí para abajo, usted puede decir, yo, si bien es cierto, yo debo, pero ya pasó el tiempo y la ley me empara de que no debo hacer aquello. ¿Está claro con la prescripción? ¿Está claro? Sí, sí, quedó más claro. Sí, es sencillo. Pasan 5 años, no debo, aunque no tenga los créditos pagados, ya no me pueden cobrar porque así lo determina la ley. Continúa la siguiente. Ya con esta ya finalizo. Más arriba. ¿Y cuántos expusieron? ¿Cuántos expusieron? 3. 3 expusieron. Bueno, Este ya digo. Arely, llamémosle. Ups. No, no se la escucha. Doctor, no se lo entendió. Ya, ¿me escuchan allí? Sí, 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 ahora sí. mejor. Sí, ahí sí. Ok. ¿Sí está claro eso de ahí? ¿La modo de extinguir la obligación tributaria? Pago, soluciono. Me vuelvo acreedor o me vuelvo deudor simultáneamente, por lo tanto ya no debo. ¿Me perdona la deuda? El SR perdona así pocas veces. Bien. ¿Alguna pregunta, otra pregunta? Sí, abogado, yo tengo una pregunta. Julieta, Al momento vamos. que una persona ya, digamos, se le ha prescribido la obligación tributaria, Prescrito. prescrito, perdón, prescrito la obligación tributaria, o sea, ya no hay ninguna forma de, ¿cómo se dice? Queda ya él debiendo, no, o sea, no, es que no entiendo, ya no hay forma de cubrir esa deuda o ya solamente yo A ver, puedo vamos ser otra vez. morosa por toda la vida. Vamos a ver. Las instituciones públicas que son sujetos de acreedor del tributo, va al municipio usted, vamos a repetir el proceso. Le quieren cobrar predios urbanos del 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 12 años. Y usted le dice a la persona que tiene momento, ¿cómo que me va a cobrar 12 años? Si el artículo 54 dice que las obligaciones mayores de 5 años ya están prescritas. Es decir, 2010 ya prescribió, 2011 prescribió, 2013 prescribió, 2014 prescribió, e inclusive 2015 prescribió. Por lo tanto, yo le puedo pagar a usted el impuesto del 2015 para arriba.
2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Y tenemos, o sea, pagamos solamente los últimos 6 años. Eso es importante que sepan porque a veces los municipios quieren hacer cobrar desde que ellos se fundaron y así no es. Por eso está la prescripción de la obligación o de la acción del cobro tributario. ¿Sí está claro ahí, Julián y Julieta? Doctor, y si uno debe desde el 2015, un ejemplo, ya solo pagaría que un año. No, pues 2016, 2017, 2018 no prescrito. Eso sí tienen que pagarlo. Del 2015 para abajo es que no pagan. Pero usted no dice 5 años. Por eso, Por eso, esa era la confusión. los 5 últimos años para atrás no se paga. Ya. Ya, perfecto. Gracias por la pregunta. A ver, no tenemos otro grupo, ¿no es cierto? Vamos a hacer una actividad. Va a consistir en que van a responder las preguntas del grupo elaborado. Grupo, pase las preguntas por medio de WhatsApp, le damos trámite, venimos a conectarnos acá y lo que tenemos que hacer allí es presentar la tarea. ¿Sí? ¿Cuál es la tarea? Responder las 5 preguntas de este grupo. ¿Sí está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, perfecto. Ok. Profesor, ¿y entonces. nuestro grupo? ¿Cuál grupo? No son Doctor, dos ahí pueden exponer las grupos. compañeras que sí están Una preparadas. pregunta, se hace de manera individual, ¿verdad? Se responden las 5 preguntas de manera individual. Correcto. Pueden hacer la Gracias. grupal, pero el informe es individual. A ver, me dicen que va a exponer un grupo. Mejor dejamos eso pendiente para el fin de semana, la exposición, digo, los resúmenes, y vamos a escuchar la exposición del grupo segundo. ¿Dónde está? Resúmenos o la pregunta. Se le silenció el micrófono otra vez, abogado. ¿Cómo? No sé, dijo resúmenes, pero no sé si eran resúmenes o las preguntas. No, la pregunta. Ya, La ya. pregunta era, sí. Y los resúmenes ya pueden irlo haciendo también, si desean, media carilla. Pero ahorita vamos a calificarlo, eso, pero como hay otro grupo, pueden empezar mejor a exponer y a la final, internamente hacen ustedes el tema de las preguntas. Empiecen, por favor. Empiecen, ya vayan preparando. Sí, okay. Sí, bueno, buenas noches, compañeros, buenas noches, doctor. Nosotros somos el grupo número 2, que está conformado por la compañera Melina Rodríguez y mi persona Julieta Albán. El tema que hemos escogido es acerca de los plazos, términos, caducidad en lo que respecta a materia tributaria. Bueno, para entrar en contexto, primero se debería de definir que hay en el COGEC, por lo general también encontramos los que son los plazos y términos, pero esto solamente es en materia de procesos. Ya todo lo que es materia judicial, en este caso no. Entonces, los términos en el COGEC, así mismo como en lo que es materia tributaria, también corren a partir de días hábiles. Entonces, ¿qué son los días hábiles? Como lo define el Código Orgánico General de Procesos, son días de jornadas laboral, que pueden ser sábados, y no cuentan sábados, domingos y los días feriados, solamente la jornada laboral de lunes a viernes, mientras no haya algún feriado. Entonces, como ya lo había definido en la exposición anterior, para poder nosotros entrar a la definición de plazos y términos, debemos de conceptualizar de que para que existan estos plazos y términos debe de existir una obligación tributaria. En este caso, la obligación tributaria, como se conceptualiza en el artículo 15, es el vínculo jurídico personal existente entre el Estado, que es el sujeto activo,
o las entidades acreedoras de tributo, que puede ser el SRI o incluso una municipalidad. Y los contribuyentes, que puede ser, que es el sujeto pasivo, que puede ser cualquier persona natural o jurídica, que ésta debe de satisfacer una prestación de dinero, o especies o servicios apreciables servicios apreciables en dinero, siempre y cuando se haya verificado de que se ha generado un hecho generador, como está previsto en la ley y que ya anteriormente fue explicada. Entonces, el artículo 12 del Código Tributario define qué son los plazos, manifestando lo siguiente, que los plazos o términos a que se refieren las normas tributarias se computarán de la siguiente forma. El numeral número 1 define que los plazos o términos se los definirán en años y meses, y estos serán continuos y fenecerán del día equivalente al año o mes respectivo. Bueno, esto de aquí en realidad a mí me dio mucha confusión, pero bueno, a la final con la investigación y también preguntando, me dieron un ejemplo, que es, por ejemplo, por lo general, el SRI como un ente acreditador de tributario, todas las notificaciones, todas las obligaciones tributarias las notifican es en plazos, en plazos por días hábiles. Pero también hay situaciones en las que el SRI, por ejemplo, es el caso de que le pida a una compañía como Claro, que le tienen que entregar le tienen que entregar toda la documentación existente para poder llevar como que toda la documentación existente para hacer como que una contabilidad, más o menos creo que era así. Y la compañía está obligada a mantener todos los documentos existentes de los 7 años atrás. Y bueno, esto también genera un determinado plazo por año. Entonces, el numeral número 2 define que los plazos o términos establecidos por días se entenderán siempre referidos a días hábiles. Como ya sabemos, los días hábiles son los días que no cuentan feriados, sábados y domingos. Entonces, esto por lo general es cuando uno tiene que hacer una declaración o incluso se notifica de que tienen que entregar cierta documentación, por ejemplo, el SRI a un contribuyente. Ok, continúen. Ya, un ratito. En lo que se define que son el artículo 86, asimismo define lo que es el cómputo y la obligatoriedad de los plazos. Entonces, aquí también asimismo define de que manifiesta de que los plazos o términos comienzan a partir de que, digamos, se le notifica al contribuyente a partir, pero del siguiente día. Se le contarán, puede ser que la entidad tributaria de 20 días para contestar una notificación, alegarla o alegarla. Entonces, se cuenta a partir del siguiente día de la notificación. Bueno, el artículo 55, que también lo supo explicar el abogado, el doctor, habla acerca de los plazos de prescripción de la acción de cobro. Entonces, manifiesta que la obligación y la acción de cobro de los créditos tributarios, son aquellos, son aquellos saldos a favor del contribuyente después de que haya hecho su respectiva contribución, que le sirven para la declaración siguiente. Y sus intereses, así como de multas por incumplimiento de los deberes formales, prescribirán en el plazo de 5 años, como ya lo explicó el abogado. O sea que toda deuda o obligación tributaria prescribe a partir de los 5 años, contado desde la fecha en que fueron exigidos. Y hay otra novedad más abajo, que es que también hay, en 7 años puede prescribir, siempre y cuando, digamos que la declaración haya sido incompleta, o sea, son agregados a los 5 años 2 años más, siempre y cuando esta declaración haya sido incompleta.
y cuando se conceda facilidades para el pago, la prescripción operará respecto a cada cuota o dividendo desde su respectiva vencimiento. Bien, el artículo enumerado habla acerca de los plazos y términos de todos los procesos administrativos tributarios, así como los plazos de prescripción de la acción de cobro que se encuentren descubiertos al momento de producirse un hecho de fuerza mayor o caso fortuito que impida su despacho, se suspenderán hasta que se supere las causas que la provocaron. Bueno, esto está específico, ya que esto determina que aquellas obligaciones tributarias tienen una suspensión solamente cuando existe casos de fuerza mayor o casos fortuitos. Esto, yo tengo un ejemplo, que es cuando pasó esto de la pandemia, el SRI hizo una resolución, expidió una resolución en la que manifestaba de que los plazos y términos para el cobro de las obligaciones se iban a suspender, ya, pero no se suspendía la declaración de, la declaración de estos. Ya, bueno, hasta aquí mi exposición, gracias. Listo. Buenas noches, compañeros, abogados. Yo les voy a hablar sobre la caducidad. La compañera Julieta habló sobre plazos y términos que yo podría decir que son netamente para la persona que va a tributar, pero en este caso la caducidad habla específicamente de la facultad determinadora que tiene la administración tributaria. Bueno. La palabra caducidad la podemos encontrar en varias ramas del derecho y conocemos el significado que es un lapso de tiempo que produce la extinción de una cosa o un derecho. Pero si ya lo ponemos en materia legal, este significa la decadencia de un derecho por no ejercitarse en un plazo previsto, en un plazo tipificado en la ley. Aquí tenemos una doctrina del profesor Harach, quien argumenta que los derechos y facultades del fisco están limitados en el tiempo y terminan cuando el periodo establecido por la ley se haya cumplido, sin que ello tenga influencia alguna sobre la extinción de la obligación tributaria sustantiva. Pasa a la siguiente diapositiva, compañera Julieta, para explicar un poco. Ya, como un poco de preámbulo, ya los compañeros han explicado que la administración tributaria es una tarea gubernamental que consiste en la gestión de las operaciones, que es el Estado a través de los distintos tipos de administración tributaria, que se encarga de regular o de velar o de dar seguimiento a que las personas cumplan o paguen o declaren sus tributos. Entonces, a esto se le determina una facultad determinadora, que es el acto mediante el cual se rigen de acuerdo a la ley para establecer cómo estas personas pagan sus tributos. Existe un tiempo de caducidad para que esta facultad determinadora se ejerza. Entonces tenemos en el Código Tributario, en el artículo 94, que caducidad. Caduca la facultad de la administración para determinar la obligación tributaria sin que se requiera pronunciamiento previo cuando hay 3 numerales. El primer caso está en que en 3 años contados desde la fecha de la declaración en los tributos que la ley exija determinación por el sujeto pasivo. Es decir, que una vez que se haya realizado la declaración de los tributos, la administración tributaria tendrá la facultad de revisar estas declaraciones y puede que se encuentre alguna anomalía y automáticamente la administración tributaria emitirá una notificación para que esta persona pueda sustituir su declaración y pagar los impuestos de forma correcta, si es el caso de que existiera un error. Pero la caducidad se da porque tienen el tiempo de 3 años para que ellos hagan cumplan con esa facultad. No es un tiempo limitado, sino que
desde el momento que se declaró, tienen 3 años para notificar. El segundo caso es que en 6 años, contados desde la fecha en que venció el plazo para presentar la declaración respecto de los mismos tributos, cuando no se hubieran declarado en todo o en parte. ¿Qué quiere decir esto? Que puede que se haya realizado la declaración, pero que esta declaración haya estado incompleta, que no haya cumplido con todos los tributos que le correspondían. Entonces, de no haberse cumplido los 6 años de la declaración, la administración tributaria podrá enviar la notificación y de igual forma la persona que está tributando deberá, de ser el caso, sustituir o corregir sus fallas y declarar de forma correcta con los valores que corresponden. Y por último está que en un año, cuando se trate de verificar un acto de determinación practicado por el sujeto activo en forma mixta, contado desde la fecha de la notificación. Me parece muy interesante este tema porque usualmente, y como también el grupo anterior tocó el tema de la prescripción, estos dos términos se confunden mucho, prescripción y caducidad. Pero una vez que analizamos la norma, nos podemos dar cuenta que son términos distintos, porque lo que yo puedo concluir de caducidad es que, de prescripción, es que se prescribe o se termina el tiempo o el plazo, los términos que tiene la persona que va a tributar para ejercer su declaración. Y por caducidad, que es más bien el tiempo o el lapso que tiene la administración tributaria para ejercer su facultad determinadora, para corregir o para hacer llamadas de atención a la persona que está tributando en el caso de que hubieran anomalías. Voy a poner un ejemplo. Puede ser que yo tenga una empresa y que yo haya realizado mi declaración, pero en mi empresa yo he declarado que hay compras y la administración tributaria ha investigado que esas compras han sido a una empresa fantasma. Entonces, como yo he comprado a una empresa fantasma, automáticamente la administración tributaria me notificará, porque esa declaración tiene inconsistencias, no es una declaración que está del todo correcta. Entonces tendrán este tiempo para poder notificarme y que yo realice los correctivos y pague el valor correcto. Porque de ser el caso, el tiempo transcurrirá y, como la palabra mismo lo dice, caducidad, los derechos que tiene la administración tributaria para ejercer su facultad determinadora prácticamente se extinguirán. Entonces es eso, no sé si queda claro o tienen alguna pregunta o el profesor alguna corrección. Bien, vamos entonces viendo alguna pregunta que tengan las personas del grupo. El tema no está complicado, quizás en algunos conceptos se tiene que aclarar, pero escuchamos el curso. ¿Qué pasó? Estamos esperando las preguntas. Yo tengo una. ¿Cuál es la diferencia entre prescripción y caducidad? Disculpe, profesor. ¿Cuál es la diferencia entre caducidad y prescripción? En ambos casos se caduca y se prescribe, ¿no será lo mismo? ¿Y cuál es la diferencia? No sé si esté bien, pero yo de lo que puedo investigar y lo que dije antes de la exposición es que yo entendí de prescripción es que se prescribe en tiempo las obligaciones que tiene que declarar la persona que va a tributar. O sea, si yo tengo que declarar en un tiempo establecido cuando se termine el año fiscal y no lo hice, prescribieron como el ejemplo que usted estaba poniendo, por ejemplo, en un municipio que haya que pagar predios urbanos y prescriben en un tiempo de 5 años.
si yo no he pagado esos valores por 20 años, me tocará solo cancelar lo que corresponde a los últimos 5 años, porque los otros años ya prescriben por el tiempo. En cambio, por caducidad, yo entiendo por caducidad que es un tiempo límite en el que la administración tributaria puede ejercer su facultad determinadora. Durante ese tiempo caduca y ya no pueden volver a hacer lo mismo, y ahí terminó. ¿Algún otro criterio respecto a la pregunta? Nadie. Bueno, es sencillo. La caducidad, la prescripción tiene que ver con un impuesto ya establecido. Usted debe, ya está determinado. Pero esa es la prescripción. Y la caducidad es que el ente acreedor, cualquiera de la entidad, se olvidó, no le sacó y le pretende ahora sacar, en este caso más de 4 años, no es posible. Porque ya caducó ese derecho determinativo. Es decir, cuando hablamos de caducidad, hablamos de ese derecho determinativo que la institución no ejerció, y como no ejerció no puede venir a decir, ahora sí, para que me pague lo que me debe. ¿Cuánto me debe? No, todavía voy a ver cuánto es. ¿Sí está claro? Julieta. Sí, abogada. Yo sí entendí. Igual ¿Los ese tema demás? también me toca a mí. Ah, porque te tocó a ti, no lo explicaste bien. No, lo entendiste ahorita, no cuando lo explicaba. En términos reales, la prescripción extingue la obligación tributaria ya determinada. La caducidad, lo que está diciendo, no puede venir a determinar más tiempo, de tiempos atrás. Recién. Ahora, si en el 2015, 2016, ya estaba determinado como, por ejemplo, el impuesto a la renta, ya todos los años se actualiza y usted lo que está debiendo es 3 años ya determinado más los intereses. Está ya determinado, pero ha de haber un impuesto en las cuales no se determina sino hasta el final. Entonces, ahí viene el tema de la caducidad cuando ha pasado más de 3 años. Y más de 5, de acuerdo al mismo concepto. Profesor, Preparado, dígame. para que le quede un poco más claro a los compañeros, no sé, se puede resumir como que prescripción es cuando se termina la obligación por pagar. Se determina un tiempo en el que se prescribe. Y caducidad cuando se establece un lapso en el que se puede cobrar, en el que la administración tributaria puede cobrar. Hasta ese periodo puede hacer las correcciones. A ver, la administración tributaria tiene 5 facultades, vamos a recordar. Una es recaudadora, otra es reglamentaria. Otra es reglamentaria. Determinadora. Y otra es resolutiva. Ya la dije. Entonces, cuando hablamos de determinación, es decir, cuánto debe el contribuyente, eso se llama determinación. Eso es determinación en términos tributarios. Entonces, la caducidad es el tiempo que la ley le permite, o que ya no le permite, perdón, a una administración tributaria de venir a determinar el tributo. Sí, esa es la parte esencial. Cuando hablamos de caducidad, hablamos de que no está determinado. Pero cuando hablamos de prescripción, ya la obligación sí está determinada. Usted debe en 2015 tanto. Lo que pasa es que ya no debe pagarla porque prescribió. Ahí está un ejemplo bastante claro de lo uno y lo otro. Bien. Si no hay otra pregunta, pasamos pasamos o continuamos la exposición. ¿Cómo está el grupo? ¿Ya la finalizaron totalmente? ¿O solo la primera persona? Le pusimos 2, la compañera Julieta y yo. Ya, ¿y la otra persona? Un grupo era de 2. Un grupo era de 2. Yo no dije, pero está bien, no hay problema. No hay problema. Bien, en estos momentos se van a quedar socializando las 10 preguntas, 5 y 5 por grupo.
para la revisión. Pasen primero a Arelis y mañana o pasado le pasamos a todos, le pasamos oportunamente. ¿Sí está claro, jóvenes? El tema hasta ahorita es teórico. Vamos a la parte práctica, a ver cómo le damos vida para que podamos entender todo el proceso de reclamo formal, que es la parte medular de las clases. Por ahora, me entregan las 10 preguntas. Son las 20 horas 37 minutos, pues damos por terminada la clase. Si hay alguna inquietud, hágala ahorita, el día de mañana, por razones de que ustedes solicitaron, tenemos clases oficialmente, aunque hoy día hemos abarcado 2 exposiciones. ¿Está claro, jóvenes? Ok, muchas gracias. Y Dios les bendiga. Arelis, tómele la lista a todos y me la pasa de los 19 estudiantes que hay. ¿Sí? Solo 19. Si usted me pasa 20, a ti te quito la asistencia. Sí, ok, también hay unos estudiantes que no pudieron asistir por cuestiones de viaje, anótalos allí, ponle XX, no asistió porque estaba de viaje y comunicó oportunamente. Nos vemos, jóvenes, siempre es un gusto dar clases, siempre es un motivo de aprendizaje y yo disfruto dando clases en la medida en que hay un grupo que quiere aprender. Nos vemos, jóvenes, el día lunes, Dios les bendiga. Hasta el lunes, doctor. Hasta el lunes, Fin de abogado. semana. Gracias, doctor. Disculpe, Buenas bueno, noches. la pregunta se la envió ahorita a Arelis. Sí, correcto. A menos que no la tengan, pero la tienen que procurar No, sí, hacer. la tenemos. Ya, ahorita. Ya.